En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, Padre Santo, por permitirnos estar nuevamente aquí presentes. En tus manos queremos colocar en esta noche este estudio y reflexión, para que seas tú, Señor, quien nos ilumine, quien nos bendiga y nos proteja. Queremos darte gracias, Todopoderoso, por todas las bendiciones que nos has dado en esta semana. La vida, los alimentos, la vivienda, el trabajo, nuestros seres queridos. En tus manos, Señor, colocamos las situaciones de Colombia, del hermano país de Venezuela con su situación de los terremotos, Señor. Toma control de la situación de ellos. Te pedimos también por nuestros gobernantes. Pedimos en este momento que el Espíritu Santo sea quien nos guíe, nos oriente y nos bendiga. A la Santísima Virgen María también queremos invocarla para que sea ella quien nos proteja también a través de su manto sagrado. A los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, que nos cubran con sus alas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Capítulo número 28 del primer libro de Samuel, que se titula Saúl y la divina de Endor. Por aquellos días, los filisteos reunieron sus ejércitos para luchar contra Israel. Y Aquís dijo a David: como tú bien sabes, tú y tus hombres tienen que salir conmigo a campaña. David le respondió: muy bien, ahora va a saber su majestad lo que este siervo suyo es capaz de hacer. En ese caso, contestó Aquís a David: te nombraré jefe permanente de mi guardia personal. Para entonces ya Samuel había muerto, y todos en Israel habían llorado su muerte, después de lo cual lo habían enterrado en Ramá, su ciudad natal. Saúl, por su parte, había expulsado del país a los adivinos y a los que invocaban a los muertos. Los filisteos se reunieron y fueron a establecer su campamento en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y tomó posiciones en Gilboa. Pero cuando vio el campamento filisteo, tuvo miedo y se sintió dominado por el terror. Entonces consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Por eso ordenó a sus oficiales: busquen alguna mujer que invoque a los muertos, para que yo vaya a hacerle una consulta. Y sus oficiales le respondieron: en Endor hay una mujer que invoca a los muertos. Saúl se disfrazó, vistiéndose con otra ropa, y acompañado por 2 hombres, fue de noche a visitar a aquella mujer. Y le dijo: te ruego que me adivines la suerte, y que hagas venir el espíritu de quien yo te diga. La mujer le respondió: tú sabes lo que ha hecho Saúl, que ha expulsado del país a los adivinos y a los que invocan a los muertos. ¿Por qué me metes en algo que me puede costar la vida? Pero Saúl, jurando por el Señor, le dijo: te juro por el Señor que no te pasará nada malo por esto. ¿A quién quieres que haga venir? Contestó la mujer. Llámame a Samuel, dijo Saúl. De repente la mujer vio a Samuel y dio un grito.
Luego le dijo a Saúl: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Pero el rey le dijo: no tengas miedo. ¿Qué has visto? Veo un Dios que sube de la tierra, contestó la mujer. ¿Qué aspecto tiene?, preguntó Saúl. Es un hombre anciano, vestido con una capa, respondió ella. Saúl comprendió enseguida que era Samuel, y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Entonces le dijo Samuel: ¿para qué me has molestado haciéndome venir? Saúl respondió: es que estoy muy angustiado, pues me están atacando los filisteos y Dios me ha abandonado. No me responde ya ni por medio de los profetas ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me indiques lo que debo hacer. Samuel le contestó: ¿por qué me preguntas a mí si el Señor ya te ha abandonado y se ha vuelto tu enemigo? El Señor ha hecho contigo lo que te anunció por medio de mí. Te ha arrebatado el reino y se lo ha entregado a tu compañero David, ya que tú no obedeciste el mandato del Señor, ni cumpliste su orden de destruir a los amalecitas. Por eso, ahora el Señor ha hecho esto contigo. Además, el Señor va a entregar a los israelitas y a ti en poder de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estarán conmigo. También hará el Señor que el campamento de Israel caiga en poder de los filisteos. De pronto Saúl cayó al suelo. Cuán largo era. Estaba tan asustado por las palabras de Samuel que se desmayó. Para colmo, no había comido nada en todo el día ni en toda la noche. Al ver la mujer que Saúl estaba tan aturdido, se acercó a él y le dijo: esta servidora tuya ha atendido tu petición. Jugándome la vida, he obedecido tus órdenes. Así que ahora te ruego que me hagas caso. Te voy a servir un poco de comida para que te reanimes y puedas seguir adelante. Saúl no quería comer, pero sus oficiales y la mujer insistieron tanto que al final aceptó. Enseguida se levantó del suelo y se sentó en una cama. Mientras tanto, la mujer mató un becerro gordo que tenía en su casa y amasó harina para cocer unas tortas sin levadura. Luego les llevó esto a Saúl y a sus oficiales, los cuales, después de haber comido, se despidieron y aquella misma noche se fueron. Palabra de Dios. El capítulo número 28 del primer libro de Samuel nos habla acerca de cómo el ejército filisteo, los filisteos, se preparaban para atacar a Israel. Y Aquis, habiéndole dado por 1 año y 4 meses asilo a David y a sus hombres con sus familias, le pide o le exige o le indica que en esta guerra va a tener que luchar a favor de los filisteos. Eso es lo que en primera instancia aparece en el capítulo 28. Luego nos comienzan a dar el contexto de lo que va a pasar y se va a desarrollar durante el capítulo, que en primera instancia nos indica
que ya en ese momento Samuel, el profeta Samuel, ha muerto. Ya el profeta Samuel ha sido llorado por el pueblo. Ha dejado este mundo terrenal y ha ido a descansar, como veremos más adelante, el seno de Abraham. Esos son, digamos, los puntos que nos está dando el capítulo para ubicarnos en el contexto en que está sucediendo esto. Luego vemos cómo también nos indica que Saúl había creado una política de Estado para expulsar del territorio de Israel todo adivino, todo hechicero, toda bruja, todo necromante, todo aquel que invocara a los muertos, todo aquel que hiciera hechicería, todo aquel que estuviese involucrado en este tipo de prácticas, el rey, obedeciendo las normas dadas por Dios por medio de Moisés en Deuteronomio, expulsa a toda esta gente. Entonces en Israel, oficialmente, no había adivinos. Ahora, luego nos indica que el ejército de los filisteos se reúne en Sunem. Al darse cuenta Saúl de que están siendo amenazados por los filisteos, reúne también al ejército de Israel. Pero al llegar a Gilboa, se da cuenta que el ejército filisteo es muy grande y que está en riesgo de perder. Siendo un hombre que, aunque ha sido ungido por Dios, ha entrado en rebelión directa con su Dios, y que Dios, por medio del profeta Samuel, estando vivo, le ha indicado que lo ha abandonado y que le va a entregar el reinado de Israel a otro hombre, siente miedo. ¿Pero por qué siente miedo? Porque está desconectado de la fuente de la valentía, porque está desconectado de la fuente de la fe, de la fuente de la esperanza, de quien siempre ha luchado en favor de Israel. Fíjense la importancia del líder, fíjense la importancia del rey. ¿Por qué? Porque el rey representa una nación, el líder representa un país, el presidente representa a todo un pueblo. Fíjense que los errores y la rebelión de Saúl va a ser pagada también por Israel y sus ejércitos y por los hijos de Saúl. Vemos aquí cómo la desconexión con nuestra fuente de poder, con nuestra fuente de confianza, con aquel que puede luchar nuestras batallas cuando nosotros no tenemos las herramientas para vencer a nuestros enemigos, Saúl se encuentra desconectado. Y es ahí cuando siente miedo. Trata de hablar con Dios para encontrar directrices, instrucciones. Pero el mismo Saúl, con su soberbia espiritual, ha hecho de que Dios lo deje a su libre albedrío. Dios le había ordenado en muchas ocasiones y le había dado instrucciones específicas, como por ejemplo destruir a todos los amalecitas. Ya los amalecitas Dios los había juzgado, ya Dios había sido misericordioso por muchos siglos con ellos. ¿Y qué ocurre? Ya Dios había tomado la decisión de destruirlos y lo iba a hacer a través del pueblo de Israel. Dios no puede bajar y destruir a un pueblo por sí mismo. Entonces, tiene a su pueblo elegido, tiene un rey, tiene un ejército. A este rey ungido por Dios le da la orden de que
cumpla su juicio. ¿Y qué hace Saúl? Eso lo vimos en el capítulo 15 de Primera de Samuel. Hace lo que él cree, hace lo que le da la gana, pasa por encima de la orden de Dios. Cree que su juicio humano es mejor o superior al juicio y a la sentencia de Dios. Entonces Dios ya lo abandona, le dice, sí, bueno, tú te crees mejor que yo, no sigues mis instrucciones, persigues a mi ungido y vives buscando tu propia gloria. Listo. Luego, a través del profeta Samuel, le dicta la sentencia de su reinado y por ende de su vida. Y durante 15 años le da tiempo para que se arrepienta, para salir por la puerta grande de la historia de Israel. Pero fíjense lo que hace Saúl. Él comienza a buscar las instrucciones de Dios, cuando él mismo las desechó con sus decisiones. Y Dios, que ya había dicho todo, no le responde porque no tiene más que decirle. Entonces se desespera porque quiere que Dios le hable por sueños. Dios no le habla por sueños. Dios quiere que Dios le hable a través del Urim y el Turim. Y Dios no habla tampoco a través de ese instrumento. Y busca en medio de los profetas, pero los profetas no tienen nada que decirle de parte de Dios. Entonces, en su terror, en su miedo, en su desesperación, pues él mismo incumple sus propias leyes y sus propias normas. Y va y le dice entonces a sus oficiales que le busquen a alguien que se comunique con los muertos para poderle consultar nuevamente a Samuel. Entonces llega a tal punto de desconexión espiritual con Dios que quiere molestar el alma difunta del profeta Samuel. Llega a Endor, donde le han conseguido a una mujer que es vidente, que es medium, que es una mujer que puede que haga trucos o puede de que tenga comunicación demoníaca, y Dios a los dos les va a dar una buena reprensión. Esta mujer está acostumbrada de pronto a ver cosas paranormales, pero lo que ella ve cuando el profeta Samuel se presenta en espíritu, la perturba. Es algo diferente, es algo a la que no está acostumbrada y grita de espanto. Es ahí cuando Saúl le indica que no tenga miedo y le diga cómo es lo que ha visto. Ella le dice que ha visto a un Dios o un Elohim. Que aquí dice, la palabra hebrea traducida por Dios puede designar también a un ser sobrenatural o un espectro. ¿Sí? Entonces ella ve eso que no está acostumbrada y se da cuenta que es algo sobrenatural y por eso expresa esa palabra en hebreo, Elohim, o un Dios con D pequeña. Y luego Saúl le indica que no tenga miedo y le indique cómo es el aspecto de ese ser. Y entonces ella le dice, es un hombre ya anciano que viene con una capa. Es la capa de Samuel, la capa que intentó Saúl y que rasgó en el momento en que Samuel le indica la sentencia de Dios. Fíjense, esto ocurre no es porque uno se pueda comunicar con los muertos. No ocurre porque una persona tenga el poder de traer de la muerte el espíritu de una persona. Esto ocurre porque Dios lo permitió. Porque para Dios todos estamos vivos. Porque Dios es el único que es capaz de permitir esta cosa. Ni siquiera Satanás puede hacer eso. Satanás puede imitar
y puede confundirnos a través de los demonios, de la aparición demoníaca. Pero el único capaz de permitir que una persona difunta llegue a cumplir algo específico por voluntad de Dios es el mismo Dios. Entonces Dios permite que el espíritu de Samuel hable con Saúl y que sea visto por esta mujer. En primera instancia, para mostrarle, para recordarle a Saúl el juicio de Dios, y que ya Dios no le hablaba ni le había dicho nada más por ningún otro medio, porque ya Dios había dicho todo con respecto a Saúl. No había nada más que añadir. Y Samuel se molesta, claro, porque Samuel está en un lugar, está en el seno de Abraham, está descansando, esperando a Cristo, la resurrección, la muerte y resurrección de Jesús para poder acceder al cielo. Y es perturbado por las intenciones de Saúl de querer saber más de lo que ya se le dijo. Y es ahí cuando Samuel le dice la crudeza de su sentencia, que el mismo Saúl se construyó, que el mismo Saúl sembró con su rebelión y con su propia desobediencia a las instrucciones de Dios. Y Samuel le dice que mañana mismo va a morir él, que Dios va a entregar en manos de los filisteos al ejército de Israel y que sus hijos, incluyendo el gran Jonatán, van a caer muertos en combate. Esto hace que Saúl se desmaye. Primero porque la noticia es demasiado fuerte. Ya lo ha sentenciado Dios y Dios no es hombre para cambiar de parecer. Segundo porque lleva sin comer cierto tiempo y hace que se desfallezca. Pero Samuel no puede hacer nada. Primero porque ya está muerto. Segundo porque ya él oró mucho en vida por Saúl para que tomara buenas decisiones. Pero el corazón soberbio de Saúl no dejó que Dios obrara en él. Que esa unción del Espíritu Santo que había recibido por parte del profeta Samuel como rey de Israel permitiera que su corazón fuera de Dios. Y eso también nos pasa muchas veces a nosotros, cuando no permitimos que la acción del Espíritu Santo nos lleve a vivir una vida agradable al Señor. Aquí también vemos cómo Dios también le da una lección a la mujer. Le da a entender que ella está jugando con cosas que no puede controlar. Y aunque más adelante no se nos indica qué pasa con ella, pues debemos suponer que ella aprendió la lección. Debió haber tenido y lo lleva a que él pueda comer algo. Entonces vemos cómo ella lo atiende, sabiendo que él es el rey, ¿sí? El rey de Israel. Lo ve en una situación bastante humillante. Y es que es humillante entender o ver cómo el rey de Israel, del pueblo del Dios verdadero, el pueblo elegido, el representante de ese pueblo, es asistido por una necromante, por una divina, por una invocadora de muertos. Fíjense, a lo más bajo que cayó Saúl. Saúl va cayendo poco a poco cada vez más de la gracia de Dios, guiado por su corazón soberbio, como el corazón del faraón, que también fue cayendo poco a poco, hasta terminar en la destrucción absoluta. Ambos se parecen mucho.
Por eso es muy importante proteger el corazón, nuestro corazón, de la soberbia espiritual. Y vemos como que una vez que ellos comen, que Saúl come el becerro que le prepara la mujer nicromante, la adivina de Endor, estos siguen su camino y van rumbo a la batalla final del reinado de Saúl y de su dinastía. Podemos ver aquí cómo Dios permitió que el espíritu que estaba descansando de Samuel pudiese comunicarse con Saúl y con la adivina de Endor para una misión específica. Recordarle a Saúl la sentencia final que Dios ya le había dado y que no había cambiado en nada. Entonces nosotros debemos tener cuidado también de que Dios no esté hablándonos, de que Dios no esté mandándonos sueños, mandándonos profetas, mandándonos situaciones para que cambiemos el corazón, para que nos conectemos con Él, para que lo aprovechemos, para que lo disfrutemos, para que Él hable y nosotros lo escuchemos y disfrutemos de esa relación, y no esperar a llegar como Saúl a la desesperación de querer estar usando situaciones prohibidas como la adivinación, como el tarot, como digamos la consulta de muertos, que los muertos no hablan, no como posiblemente quieren muchos. Pero es importante que en este momento, cuando estamos vivos, cuando estamos respirando, cuando podemos cambiar nuestras decisiones, el rumbo de nuestra vida, podamos nosotros aprovechar el tiempo de gracia, el camino de conversión. Porque hasta el día de nuestra muerte tenemos tiempo para poder acercarnos a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Una vez muerto, chao pescado. Estamos como Saúl. Sentencia final. Como dicen en deportes, no hay tiempo para más. Después de muerto, nada nos puede cambiar. El tiempo es hoy, ahora, para la gloria de Dios. Bueno, dentro de los textos auxiliares, vamos entonces a ver el tema, el cristiano y el estado de los muertos. En primera instancia, vamos a ver cómo la prohibición de ver o de hablar con los muertos, ¿sí? Y qué consecuencias lleva eso. Vámonos a Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Dice: advertencias contra prácticas paganas. ¿Sí? Ya Saúl sabía eso de antemano. Dice: cuando hayan entrado ustedes en el país que el Señor su Dios les va a dar, no imiten las horribles costumbres de esas naciones. Que nadie de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo, haciéndolo pasar por el fuego. Eso lo hacían los moabitas con Chemosh y con Moloch. Ni practiquen la adivinación, ni pretendan predecir el futuro, que era lo que quería Saúl. Ni se dediquen a la hechicería, ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus.
ni consulte a los muertos, porque al Señor le repugna los que hacen estas cosas. Y si el Señor su Dios arroja de la presencia de ustedes a estas naciones, es precisamente porque tienen esas horribles costumbres. Ustedes deben ser perfectos en su relación con Dios. Saúl no fue perfecto en su relación con Dios. Fue desobediente, fue rebelde, fue soberbio. Quiso hacer las cosas a su manera. Desentendió el llamado de Dios. Fue injusto todas las veces que quiso matar a David sin intención. Esas naciones cuyo territorio van a ustedes a poseer, hacen caso a los que pretenden predecir el futuro y a los adivinos. Pero a ustedes, el Señor su Dios no les permite semejante cosa. Palabra de Dios. Entonces, vemos cómo en primera instancia, ¿por qué Israel, precisamente en el Antiguo Testamento, se encarga de destruir totalmente a los pueblos cananeos? En este caso, a los amalecitas, a los amonitas. ¿Por qué Dios le ordenó a Saúl acabar hasta con los recién nacidos de estos pueblos? Porque estos pueblos llevaban 500 años practicando todas estas cosas. Ya estaba hasta en su genética el practicar todas estas abominaciones. A nosotros no nos pueden decir hoy siglo XXI que todas estas prácticas hacen parte de la cultura y hacen parte del desarrollo de los pueblos. Muchos pueblos cananeos sacrificaban a sus primeros hijos colocándolos sobre la estatua del dios Moloch o del dios Chemosh. Y los recién nacidos eran calcinados vivos. Y tenían muchas prácticas abominables, al igual que los aztecas y que muchos pueblos indígenas que fueron evangelizados. Había muchas prácticas inhumanas que eran normales para esos pueblos, pero que desde el punto de vista del Dios de Israel, y que es el Dios de todos los hombres, no era permitido. Los muertos, aunque están en una situación, en una dimensión diferente, no pueden ser ni consultados, ni pueden ser llamados, ni pueden ser perturbados. Solo aquellos a los que Dios en una situación en específico se los permitió, como es el caso de Samuel en este capítulo 28 de Primera de Samuel, o como veremos en la transfiguración. Vemos también cómo para el pueblo de Israel, el pueblo de la primera alianza, les estaba prohibido todo esto cuando ellos entraran a la tierra prometida. Nosotros, los católicos, que somos el pueblo de la segunda alianza y de la alianza definitiva y eterna, y que nuestra tierra prometida es el lugar donde Dios habita, no podemos tampoco permitirnos estas prácticas. Estas prácticas también son para nosotros, para el hoy del cristiano, porque también somos pueblo de Dios, también tenemos una alianza, también tenemos una tierra a la cual queremos entrar y en la que está Dios total y plenamente. Por lo tanto, esta prohibición también es para nosotros. Y Saúl, que él mismo se había encargado de implementarla en su reinado, al final de su vida termina
rompiendo la ley de él como Estado de Israel y de Dios que lo había prohibido por medio de Moisés. Ok. Vamos ahora entonces a ver cómo, por qué, dónde están los muertos, ¿verdad? ¿Cómo nos explica Jesús el estado de los muertos y cuál es el final de nosotros cuando morimos? Vámonos entonces a el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31. Capítulo 16, del 19 al 31. Dice, la parábola del rico y el pobre Lázaro. Recuerden que las verdades espirituales Jesús las definía por medio de parábolas. Dice, había un hombre rico que se vestía con ropa fina y elegante y que todos los días ofrecía espléndidos banquetes, todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, que estaba lleno de llagas y se sentaba en el suelo a la puerta del rico. Este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico. Ni siquiera pretendía que el rico le diera un plato de comida, sino con las migajas que caían de la mesa, que caían al suelo. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Un día el pobre murió y los ángeles lo llevaron a sentarse a comer al lado de Abraham. El rico también murió y fue enterrado. Y mientras el rico sufría en el lugar a donde van los muertos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro sentado a su lado. Entonces gritó, Padre Abraham, ten lástima de mí, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó, Hijo, acuérdate que en vida tú recibiste tu parte de bienes y Lázaro su parte de males. Ahora él recibe consuelo aquí y tú sufres. Aparte de esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a allá no pueden, ni de allá tampoco pueden pasar aquí. El rico dijo, te suplico entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les llame la atención, y así no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham dijo, ellos ya tienen lo escrito por Moisés, Deuteronomio, ¿recuerdan? Y los profetas, que les hagan caso. El rico contestó, Padre Abraham, eso no basta. O sea que la palabra de Dios para el rico Epulón no bastaba. Pero si un muerto resucita y se desaparece, ellos se convertirán. Pero Abraham le dijo, si no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas, tampoco creerán aunque algún muerto resucite. Palabra del Señor. Jesús, con esta parábola, nos indica muchas verdades espirituales que nuestra iglesia, a lo largo del tiempo, a través de la tradición, de los concilios, del magisterio y del catecismo, nos indica que cuando nosotros morimos,
inmediatamente entramos a un juicio independiente, individual, dependiendo de el estado de gracia en que hayamos muerto, que influye, ojo, las confesiones, las obras de misericordia y el no tener pecados mortales, para poder entrar ya sea al cielo, directamente a la visión beatífica de Dios. Todos aquellos que hayan muerto en gracia de Dios en Cristo y que hayan perfeccionado por medio del sufrimiento y el testimonio de Cristo, podrán entrar al cielo, que es el lugar donde podemos contemplar a Dios cara a cara, donde podemos disfrutar sin límite, sin obstáculos, verlo, no con un espejo borroso, la presencia de Dios, a la Santísima Virgen María, a los ángeles y a los santos que nos han precedido. Podemos también estar en un lugar intermedio, que entran todas las personas que, aunque han alcanzado la salvación, tienen imperfecciones y sufren por un tiempo hasta que hayan pagado todo, pasan a la visión beatífica de Dios. Pero, como nos muestra aquí el Señor, todavía aquí no hay nueva alianza, todavía aquí no hay iglesia, todavía aquí no se había producido el pago en la cruz, ni tampoco la resurrección. Aquí el Señor nos muestra que sí hay un lugar de tormento, que sí hay un lugar de sufrimiento, que sí hay un fuego para el espíritu, y que ese lugar se diferencia al seno de Abraham, el lugar donde esperaban todos los justos del Antiguo Testamento, junto a Abraham, el padre de la fe. Y vemos cómo Abraham nos dice una gran verdad que Cristo después la fortalece en Mateo 25. Fíjense, Lázaro había sufrido, había sido pobre y nunca fue asistido por Epulón. Epulón era un hombre muy rico, era capaz de hacer buenos banquetes todos los días, y nunca en su corazón, nunca en su alma, nunca en su espíritu se le dio por mirar a Lázaro y mejorarle su situación, incluyendo ponerlo a trabajar, incluyendo ponerlo a recoger la basura, decirle: mira, recoge todas las migajas y gánate un plato de comida. Vienes todos los días, esperas a que terminen los banquetes, me limpias todo y yo te pagaré un denario, te pagaré con comida. Eso también es misericordia, eso también es ayuda. Y nunca le pasó por la mente ayudar a su prójimo, ayudar a su hermano. Fíjense, los dos eran israelitas, porque los dos van. Uno va al seno de Abraham y el otro va a la gehenna. Entonces hay que tener cuidado, porque después de muertos no podemos cambiar nuestra suerte. O vamos al cielo, o vamos al purgatorio, o vamos directamente al infierno, como Saúl, quien deliberadamente despreció a Dios hasta el punto de que Dios guardó silencio. Hasta el punto de que Dios no tuvo nada más que agregarle a su vida. Te dejo. Hasta aquí llego yo. De aquí en adelante ya sabes cuál es tu sentencia. Qué feo que nos pase eso a nosotros. Que Dios nos haya llamado tanto, nos haya rogado tanto, porque
aceptemos su amor, que llegue un día en que ya nos deje y no nos hable más. Vamos ahora a ver cómo sucede otra situación parecida, en la que los muertos físicamente están en un lugar y a disposición de Dios para poder ejercer o para poder hacer una misión en específico. Vámonos entonces a Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 9, la transfiguración del Señor. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Allí, delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés, que había muerto hace mucho tiempo en el monte Nebo, y nadie había conseguido su cuerpo, y a Elías, quien había sido arrebatado y llevado al lugar de Dios en un carro de fuego. Los 3 personajes que son llevados al cielo de una manera especial por Dios, porque Dios quiere, porque Dios puede, porque Dios le da la gana, son Enoc, Elías y la Santísima Virgen María, aunque no esté en los evangelios, no esté en las escrituras. Pero esos 3 personajes son muy importantes para Dios. El primero, que caminó según su voluntad, el más grande y amoroso de los profetas, y el arca de la nueva alianza, la que tuvo a su hijo en su vientre. Por eso Papito Dios se la llevó después que ella durmió. Se la llevó completamente y le dio un cuerpo de gloria. Conversando con Jesús, Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos, y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Escúchenlo. ¿Cuál fue el problema de Saúl? No escuchar a Dios. Y cuando quiso que Dios le hablara, ya Dios no tenía más nada que decirle. Al oír esto, los discípulos se postraron con cara en tierra, llenos de miedo. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: levántense, no tengan miedo. Y cuando miraron, ya no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó: no cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Palabra del Señor. Entonces vemos cómo para Dios todos estamos vivos. Para Dios, aún estando ya muertos, podemos todavía hacer misiones. Lo que explica la presencia de Samuel en el capítulo 28 de Primera de Samuel es que Dios lo envió para reforzarle a Saúl su sentencia y para demostrarle a la adivina de Endor que con esos temas nadie debe meterse. ¿Sí? Vemos también cómo en la transfiguración figuras tan importantes del pasado, que habían pasado muchos siglos desde la muerte de Moisés, y ya habían pasado muchos siglos desde que Elías fue arrebatado al cielo. Entonces todos ellos estaban en un mismo lugar, todos ellos oían a Dios, todos ellos estaban también en disposición para actuar hacia Dios, pero para algo en específico.
Vamos ahora a ver dónde se encuentran los santos, porque los santos pueden interceder por nosotros, aunque hayan muerto. Como en el Apocalipsis nos dice qué hacen los difuntos que llegan a la visión beatífica y cómo pueden interceder por nosotros, cómo pueden oír nuestras oraciones, aunque ellos no hagan los milagros. Vámonos a Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 11. Recuerden, Apocalipsis 6 del 9 al 11 dice: el quinto y sexto sello. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar a los que habían sido degollados por haber proclamado el mensaje de Dios y haber sido fieles a su testimonio. Eso es la definición de santo, testigo de Dios. Decían con fuerte voz, o sea, le hablaban a Dios, estaban debajo del altar del trono y le estaban hablando a Dios. Dice: soberano, santo y fiel, ¿cuándo juzgarás a los habitantes de la tierra y vengarás nuestra muerte? Ahora, ellos están siendo conscientes de la iniquidad que está pasando en la tierra. La ven, la escuchan. Y por eso son capaces de pedirle a Dios justicia. Y si ellos se dirigen a Dios, es porque Dios los escucha. Y están en un lugar especial, único, donde pueden tener una cercanía con Dios. Esa es la definición de santo canonizado. ¿Sí? Y dice: entonces se les dieron ropas blancas, la santidad, y se les dijo que descansaran aún por un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus hermanos que en el servicio a Dios tenían que ser muertos como ellos. Palabra de Dios. Entonces vemos cómo los que mueren en Cristo, los que mueren por su testimonio, los que mueren al servicio de Dios, están en un lugar especial. Son revestidos de santidad. Se les da el descanso. Y están pidiendo justicia. Tienen contacto y comunicación con Dios. Pueden ver las injusticias del mundo. Entonces están conscientes. ¿Sí? Están conscientes. Por eso la Iglesia nos habla acerca de la intercesión de los santos. Porque aunque han muerto, pueden interceder por nosotros. Pueden pedirle a Dios por nuestra vida, por nuestra conversión. Porque también nosotros elijamos de corazón el camino que ellos trazaron. Por eso ellos son ejemplos de testimonio. Para terminar, vamos a ver cómo la misma palabra de Dios nos dice que para Dios todos estamos vivos. En diferentes planos, en diferentes realidades. Pero desde la perspectiva divina, todos estamos vivos. Porque tenemos el alma eterna. Este cuerpo es mortal. Este cuerpo sufre el castigo del pecado original. Pero nuestra alma, que fue dada por Dios, es eterna. Y está preparada para uno de tres lugares. El cielo, el purgatorio, que al final pues terminan en el cielo, y desafortunadamente aquellos que deliberadamente escogen el infierno. En el infierno siempre van a estar los que quieren estar en el infierno. Tú en el infierno siempre vas a encontrar a los que escogieron estar en el infierno. ¿Sí?
Vámonos entonces al Evangelio de San Lucas, nuevamente. Evangelio de San Lucas, capítulo 20, versículos del 37 al 39. Dice: hasta el mismo Moisés, en el pasaje de la zarza que ardía, nos hace saber que los muertos resucitan. Allí dice que el Señor es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Pues para Él todos están vivos. Algunos maestros de la ley le dijeron entonces: bien dicho, maestro. Palabra del Señor. Entonces vemos aquí cómo para Dios todos estamos vivos. Sea en el cielo, ahí en ese lugar, esperando, descansando, esperando el juicio final, la parusía, ya sea en el purgatorio, purgando las imperfecciones que no logramos purificar en nuestra vida de conversión, nuestra vida terrenal. Y ahí necesitamos las eucaristías, las oraciones, las plegarias. O en el infierno, donde ya no hay nada que hacer. Y solo llegamos al infierno cuando lo escogemos deliberadamente y le damos la espalda a Dios, como lo hizo Saúl. Para la gloria de Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.